Para hacer este personaje precisaremos 15 tapas cualquier color, una botellita mini, 12 tapas blancas, 1 metro de alambre, acá tengo tela TNT y papel azul. Con un destornillador perforaremos las tapas por el centro. Hacemos lo mismo con todas y así nos tiene que quedar. Necesitaremos una tapa grande y una tapa chica. Esta la perforaremos así, de esta manera. Esta será la que usaremos para hacer la cabeza. A la botella mini de 250 centímetros cúbicos, a esta la cortaremos por la mitad. A la botella la he perforado con el destornillador para que cruce el alambre así, de esta manera. Estas serán las piernas del personaje. Por el orificio pasaremos las 7 tapas, así, de esta manera. En el final le trabaremos, así, de esta manera. Acá ya le he hecho. Haremos la otra pierna de la misma manera y así nos tiene que quedar. También le he perforado en los costados para que cruce el alambre para hacer los brazos. Y ya podemos pasar las 6 tapas. Y en el final le trabaremos. Haremos el otro brazo de la misma manera. Y así nos tiene que quedar. Ahora armaremos la cabeza. Cruzaremos un alambre y le trabaremos por el lado de abajo. Usaremos una pistola de silicona para pegar la tapa. Ya tengo recortado un trozo de papel azul. Esta se lo pondré por aquí. Y acá tengo la tela TNT. Con esto haré el pantalón. Es muy importante que consigamos este color para que se ajuste al personaje. Y de esta manera le colocaré la silicona. Le vamos ajustando con silicona y le vamos dando la forma.
Con una tijera le vamos haciendo los recortes y nuevamente iremos colocando silicona hasta que quede la forma. De esta manera ya tengo listo el pantalón. La camisa la he hecho de esta forma, es muy fácil de hacer. Por esos dos huequitos pasaré los brazos. Y seguiré pegando con la silicona hasta darle la forma que necesito. Con este papel azul haré las botas. Con este pedazo de tela azul haré el cinturón. A grandes rasgos he dibujado su cara en un papel. También he hecho estos logos. A esto lo pueden calcar del monitor de una computadora o del celular. Si te está gustando el proyecto, déjame una manito arriba para poder crear más personajes. Y de esta manera ya tenemos listo nuestro personaje. Cuéntame si te ha gustado. Y acá te dejaré otros videos que te van a interesar.